Muy buenas noches, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos brinda de poder estar aquí reunidos una vez más para seguir en nuestra campaña de renovación espiritual. Estamos estudiando la etapa número 2, que es nutrir y fortalecer. La última sesión que tuvimos, estuvimos viendo que para poder llenarnos de Dios, después de haber vaciado nuestro corazón de todas las cosas incorrectas, era saber que nosotros tenemos que llenarnos de Dios bajo la identidad de que le pertenecemos al Señor y que en sus manos, como buen alfarero, Él nos está formando. Hoy nosotros, ya que se ha vaciado, se ha preparado, ya que estamos listos y dispuestos y limpios, ahora hay que mantener el flujo del Espíritu en nuestra vida para que no nos estanquemos una vez más. Y es por eso que en esta segunda etapa, hoy día vamos a ver los ríos de agua viva, ríos de agua viva que deben correr en nosotros. ¿Ya? Así que esto es lo que vamos a estar estudiando o conversando, enseñando en esta noche. Queremos decirle que esto nosotros nos basamos en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 12. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: Luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Noté que fluía agua debajo del umbral del templo, hacia el oriente. El frente del templo da hacia el oriente, y el agua salía de debajo de la fachada sur del templo y fluía por el sur del altar. Me condujo por la puerta norte y me llevó afuera de la puerta exterior del lado oriental. Noté que salía agua de debajo de la fachada sur. El hombre se dirigió hacia el oriente con una cinta de medir en la mano. Midió 500 metros con el agua hasta los tobillos. Midió otros 500 metros por el agua, solo que ahora el agua me llegaba hasta las rodillas. Midió otros 500 metros todavía en el agua, que ahora me llegaba hasta la cintura. Siguió midiendo otros 500 metros, pero la corriente formaba un río que yo no podía cruzar. El río había crecido tanto que se podía nadar en él, y era tan profundo que no se podía cruzar. Él me dijo: Hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua, verdad? Enseguida me llevó hasta la orilla del río, donde noté que había muchos árboles a ambos lados del río. Entonces me dijo: Estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden el Araba y llegan hasta el Mar Muerto, donde se vuelven aguas dulces. Por donde vaya este río, todos los seres que viven de él vivirán. Habrá abundancia de peces en él, porque su agua dulce da vida a todo. Los pescadores se pararán en la orilla desde Enjadi hasta Eneglayin, porque tendrán lugar para extender y secar sus redes. La variedad y la cantidad de peces será como la gran cantidad de peces del mar, grande, pero sus pantanos y marismas no serán dulces, sino que quedarán salinos. Todo tipo de árbol frutal crecerá en ambos lados del río. Nunca se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Cada mes producirán fruto nuevo gracias al agua que fluye del santuario. Su fruto produce alimento y sus hojas proporcionan medicamentos. Que el Señor nos bendiga a través de esta hermosa palabra encontrada en el libro de Ezequiel. Y aquí vemos en esta palabra del Señor que corren ríos que fluyen desde el templo hacia, dice la palabra, hacia el oriente. Y es aquí que nos vamos a empezar a dar cuenta que la
el río, esa agua que trae vida, esa agua que nos proporciona todo lo necesario para nutrir la tierra, es la presencia de Dios. Por eso el agua no proviene de un esfuerzo humano, sino que el origen del río es desde la presencia de Dios. Dios quiere llenar nuestro corazón de agua viva y de vida en abundancia. Por lo tanto, para que el río fluya y haya presencia de Dios, o ese río debe estar conectado con la fuente. Ese río que llena nuestro corazón debe estar conectado con la fuente. No podemos, hermanos, estar desconectados. No podemos dar algo que no hemos recibido de la fuente, que es todo lo que nos llena espiritualmente, que es Dios en nuestras vidas, la presencia del Señor. Por eso, la fuerza que podemos tener como cristianos para nutrirnos, para revitalizar nuestra vida espiritual, para tener una renovación en nosotros, es la proximidad que tengamos con la fuente de ese río que emana agua para vida. En la palabra lo decía, donde estaba el río, crecían los árboles, había vida, era agua dulce, y esa fuente es Dios. Si nosotros no permitimos que ese río fluya en nosotros y que vaya alimentando, vaya dando siempre vida a nuestro corazón, va a llegar un momento que puede estancarse. Y cuando las aguas se estancan, allí no hay vida, allí hay pudrición, allí hay mal olor, allí nada puede subsistir en un agua estancada. Por lo tanto, lo primero que debemos entender para nutrir y fortalecer nuestro corazón, después de haberlo limpiado, después de haber entendido que nuestra identidad es en Dios, es permitir que el agua del Espíritu del Señor se canalice hacia nuestra vida para darnos vida y vida en abundancia. Ezequiel lo decía en, en este escrito que leímos de la palabra del Señor. Y es aquí donde nosotros podemos decir, y lo volvemos a repetir, si el flujo se detiene, el espíritu se estanca. No podemos detener que el flujo de esa agua que se debe renovarse cada día, no es que llegue el espíritu o el agua de vida una vez y ya, basta. No, debe ser renovada en nosotros cada día. Debe haber agua de vida en cada uno de nosotros todos los días. Todos los días tenemos que dejar que ese flujo se siga avanzando y siga ayudándonos a crecer. Si no, lamentablemente puede suceder que se estanque y ya no sea lo que Dios espera para nuestras vidas. Y ahora, como decía la palabra, esto hay una progresión en este crecimiento, en el nivel nuestro que vamos alcanzando en las cosas del Señor. El agua representa frescura, el agua representa fluidez, vida. Y la palabra de Dios nos habla de que había tres niveles que, o cuatro niveles realmente, donde el hombre en sí va creciendo en las cosas del Señor. ¿Cuáles son estos cuatro niveles? Vamos a verlo ahora inmediatamente. Estos cuatro niveles son el crecimiento, porque el agua del río no se mantiene en un solo nivel, aumenta a medida que el hombre avanza, va aumentando a medida que nosotros vamos creciendo. Primer nivel es el que nos llega a los tobillos, decía que medía 550 metros, 500
como decía la palabra realmente, a ver, vamos, decía, a ver, déjenme recordar, que subía a ver, dice que subió 500 metros y que le llegaba a los tobillos. Ahora vamos aquí, ya. A los tobillos. Cuando el agua llega a los tobillos y lo que representa el crecimiento de nosotros en Dios, es que caminamos en la palabra. Vamos tomando decisiones conforme a lo que hemos aprendido de la palabra. En lo poquito, en lo que vamos entendiendo, nuestras decisiones van siendo tomadas conforme a la palabra. Recuerden que nosotros no somos solo oidores, sino que somos hacedores de la palabra. Por lo tanto, en la primera etapa, en el primer nivel, cuando llega a los tobillos, significa que caminamos en la palabra. Vamos tomando decisiones conforme a lo que la palabra nos va enseñando. Pero cuando ya avanza el agua y sigue creciendo, esa agua de vida que nos va dando renovación espiritual, vida en abundancia, empieza a llegar a las rodillas. Y eso representa a cuando nosotros tenemos una vida de oración y humildad delante del Señor. Una vida de oración y humildad. Es la manera que vamos creciendo espiritualmente. Hablábamos en una clase de esperantes que nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración y vivir con humildad. Y la humildad, el Señor nos hace después nos pone en alto en base a la humildad. El orgullo simplemente es que seremos avergonzados por él. No, el cristiano real, el verdadero, el que cada día se renueva, el que cada día llena su corazón con las cosas del Señor, es un cristiano que vive en oración, es un cristiano que practica la humildad en su vida. Y nosotros debemos hacerlo así. Debemos practicar la oración y la humildad. Y eso es parte del crecimiento, es parte de nuestro avanzar espiritualmente. Dice que después el agua siguió subiendo y ya llegaba a los lomos, a cubrir la espalda. Eso ya nos muestra en el crecimiento la fuerza y el dominio propio bajo el control del Espíritu. Es allí cuando nosotros ya empezamos a tener en nuestra vida tal conocimiento de la palabra, tal crecimiento en las cosas del Señor, que ya no somos fluctuantes, ya no nos ganan ciertas cosas, ya existe dominio propio y la fuerza la brinda el Espíritu en nosotros. Él toma el control de nuestras vidas. Ya no somos nosotros queriendo hacer nuestra voluntad, sino que a este nivel de crecimiento es cuando ya el Señor empieza a hacer su voluntad en nuestras vidas. El Señor empieza a trabajar en nosotros y ya las cosas nosotros las tomamos de otra manera, las miramos de otra forma, porque ya hemos avanzado, ya no somos niños infantiles, que cualquier cosa nos hace perder el equilibrio, la brújula, la dirección y nos molestamos y no queremos. Y en cambio, cuando ya hemos crecido, cuando hemos avanzado espiritualmente, cuando dejamos que esa agua de vida siga fluyendo en nuestro corazón, esos ríos no se detengan y estén siempre dándonos renovación espiritual, es que vamos a empezar a crecer y vamos a empezar a tener fuerza en todo lo que hacemos, fuerza que nos brinda el Espíritu y también dominio propio para saber controlar toda nuestra vida, porque la lucha es contra nosotros mismos en muchas ocasiones y tenemos que tener dominio propio para no dejar que nuestra humanidad salga, sino que quien gobierna nuestra vida es Cristo. Conforme al carácter de Cristo nosotros debemos crecer. Y cuando ya llega al cuarto nivel es cuando ya el río inundaba todo y la única forma era nadar.
El cuarto nivel es aguas para nadar. Esto es cuando ya hay una rendición total, donde el río, que es el espíritu, es quien guía la dirección de nuestras vidas. Ya nosotros no nos dominamos a nosotros mismos, ya nos hemos rendido ante el Señor y permitimos que Él trabaje en nuestra vida, permitimos que Él direccione nuestro diario caminar. Nuestra vida no se puede separar del Señor, nuestra vida está fundamentada en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya este es un nivel superior, ya es cuando ya has alcanzado un nivel espiritual donde cada día te renovaste, cada día llenaste una vez más la vasija de tu corazón, permitiste que el alfarero moldee tu vida y ya esa vasija se está haciendo hermosa, llevando un tesoro precioso en su interior. Tú eres la vasija, tú eres el barro, pero el tesoro precioso que está en tu interior es que tienes a Cristo en tu corazón. Y esa vasija se convierte en una vasija hermosa con un contenido precioso. Y ya es donde el Señor toma el control de nuestras vidas y empezamos a crecer en santidad, empezamos a vivir en santidad. Por lo tanto, este es el crecer, es el avanzar en las cosas del Señor y es aquí donde vemos que nosotros necesitamos esa renovación día a día. Necesitamos que fluya el río del agua para que nos dé vida, mucha vida, donde los dones espirituales puedan fundarse como árboles frondosos en nosotros y sean demostrativos de que den fruto, fruto espiritual. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que crecer. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas, que crezcamos. Entonces, qué lindo es saber que, y la palabra como nos muestra, que nosotros tiene que haber un crecimiento en nosotros a través de esta porción de Ezequiel, es que nosotros, mira, entendemos que el crecimiento debe estar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para nutrir y fortalecernos espiritualmente. El tercer tema que extraemos de aquí es el efecto del río, donde hay sanidad y vida. Cuando el río llega, cuando el río ya empieza a hacer su acción en nuestro corazón, donde el río toca, hay vida. Las aguas que antes podían haber sido saladas con eh, cosas que hacían daños, aguas saladas donde no hay vida, aguas muertas, eh, y que podían haber sido quizás la amargura, el enfriamiento espiritual, el desinterés, son sanadas con esta agua de vida, con este flujo constante del Espíritu. El Espíritu es alimentado a través de la palabra del Señor y esta agua de vida que recibimos de Dios es capaz de sanar todo lo que está en nosotros errado. Es capaz de sanar, es capaz de transformar un lugar donde había cosas muertas en algo vivo. El río fluye, el río da vida, el río transforma, el río del Espíritu de Dios nos permite estar cada día en los propósitos de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos dejar que ese río, que el efecto que el río tenga en nuestras vidas sea de sanidad y de vida para nosotros, que nos sane de todo lo incorrecto y que nos brinde cada día vida. Donde quiera que entra el río, todo vive y las aguas saladas son saneadas. Gloria sea el nombre del Señor. Donde todo era salado, donde no había mucha posibilidad de vida,
convierte en agua dulce, agua saneada, agua donde la vida fluye. Y eso es lo que esperamos y eso es lo que queremos con nuestra renovación espiritual. Que donde quizás estaba la amargura, donde estaba el rencor, donde había enojo, todo eso nos hayamos sacado para permitir que fluya el río de agua viva sobre nosotros. La vasija está limpia, está preparada, la identidad la entendemos, que es de Dios, por eso las cosas de Dios deben ser las que llenen nuestra vasija, no otras cosas del mundo. Las cosas del mundo el Señor se encarga de resolverlas para nosotros, pero nosotros preocupémonos primeramente de tener la vasija limpia para recibir de esta agua de vida sobre nosotros. Por eso es muy importante que entendamos que para una renovación espiritual necesitamos estar llenos de esa agua de vida que el Señor nos quiere dar. Y en esto hay una promesa del interior, una promesa que sucederá en nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser, donde Jesús, en el libro de Juan, se pone de pie y clama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tenemos sed, si cada día queremos llenarnos de esa agua, si cada día queremos ser alimentados por el agua de vida, allí es donde nosotros tenemos que ir a Jesús y tomar del agua de vida. La nutrición espiritual, hermanos, comienza de que nosotros reconozcamos que en nuestra vida puede haber momentos de sequedad y que tenemos sed y que debemos acudir a la fuente correcta para saciar nuestra sed, a la fuente de Dios. No buscar en otras fuentes, no buscar en las fuentes del mundo, no buscar en las cosas que sabemos que quizás nos puedan quitar la sed por un momento y que son temporales, sino buscar la fuente verdadera, la que nos va a dar agua y agua de vida, para que todo florezca en nosotros, para que pueda haber vida en nosotros espiritual. Entonces tenemos que tener esa comprensión y ese reconocimiento de que necesitamos beber de esa agua. Y cuando lo hagamos, la palabra de Dios dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no solo la nutrición será la que nos alimente y la que nos fortalezca, sino que esa misma agua que nos ha dado alimento y fortaleza para nosotros, fluye hacia afuera, hacia lo externo de nuestra vida. El interior está lleno de agua viva y al exterior empieza a demostrar, a dar evidencias de eso, porque nos permite ser fortalecidos para el servicio al Señor. Cuando yo estoy lleno de Dios, cuando en mi vasija se ha llenado de esa agua de vida, el, el servir al Señor, el querer hacer las cosas para Dios, van a ser parte de lo que mi corazón anhela y desea. Y por lo tanto, hay renovación espiritual en mí, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos verdaderamente llenos de Él primeramente para servir, para poder entregar el amor del Padre que se alberga en nuestro corazón. Entonces, la fuerza interna viene de esa agua de vida que nos brinda el Espíritu Santo. No es una reserva de un momentito, que necesitamos un día escuchar agua de vida y ya con eso creo que es una reserva que tengo allí estática, que no se mueve, sino que debe ser un fluir diario, debe ser un río en movimiento, que no permita que nuestro corazón, que es una vasija vacía, receptora, se comience a ensuciar otra vez con algunas cosas que pueden llegar a
a querer molestar en nuestra vida y que tal vez antes nos enojábamos rápido porque alguien nos hacía, nos miraba, nos decía algo. Ahora ya no permitimos porque el río está fluyendo, porque nuestro corazón se está llenando de agua viva y no tiene espacio para que se peguen esas cosas. Y eso en la madurez, en el dominio propio, en el crecimiento, en el rendir nuestra vida al Señor por completo, es que ya se soluciona, es que ya no nos afecta, es que ya eh, no hace un efecto negativo en nosotros porque está fluyendo el río de agua viva. Tenemos el río de vida en nosotros, que esas cosas ya no son parte de que se quede en nosotros. Quizás nos pueda afectar un poquito como humanos que somos, pero no deben pegarse a nosotros, queridos hermanos. No debe continuar en nosotros teniendo esa vasija sucia llena de cosas que no permiten que lo que quiera hacer Dios con su espíritu pueda llenarnos. Donde quiera que entre el río, todo vivo, todo vive. Y las aguas saladas son saneadas. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Por eso, hermanos, hoy estamos viendo esos ríos de agua. Y Ezequiel fue nuestro ejemplo. Miren lo que dice en Ezequiel 47:9, qué lindo. Y toda alma viviente que nadare en el cuarto nivel, nadar ya cuando el río había crecido bastante, nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Gloria al nombre del Señor. Viviremos cuando el agua de vida empiece a llenar nuestro corazón. Ya dijimos que en la etapa uno limpiamos, preparamos. Ahora estamos en la etapa 2 donde vamos a nutrir y fortalecer lo que debe llenar nuestro corazón. Estos son los ríos de agua viva. Miren qué linda imagen. Donde está el río hay vida. Donde está el río del Señor, el agua del Espíritu Santo en nosotros, debe haber vida, debe haber árboles frondosos llenos de fruto espiritual, dones que el Señor nos regala. Hermoso es lo que puede hacer Dios en nosotros. Por eso hoy nosotros debemos identificar también dónde estamos. Está llegando el agua a los tobillos, al primer nivel. Estoy apenas comenzando a obedecer la palabra de Dios. Quizás el agua ha empezado a crecer y me ha empezado a dar crecimiento espiritual a mí y está en las rodillas donde yo desarrollo una vida de oración, una vida piadosa, una vida que mira con amor a los demás, no con altanería, sino con humildad de corazón, queriendo ser como Cristo fue para nosotros. O ya tu vida, gracias a Dios, ha podido crecer y estás listo para nadar, donde te rindes por completo a la voluntad de Dios y de su Espíritu Santo para lo que Él quiera hacer en nosotros. Hoy tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Dónde estoy? ¿Hasta dónde quiero llegar? Para poder avanzar, tengo que darle oportunidad. El agua de vida fluya en mí. A que el agua de vida pueda darme todo lo necesario para yo crecer, para yo no ser siempre el mismo, ocupar siempre el mismo lugar, no comprometerme con las cosas del Señor, no servir a Dios como debo hacerlo.
El Señor, vuelvo a repetir, quiere que crezcamos. Y nosotros, en lo que se refiere a nuestra vida espiritual, es que debemos llenarla con las cosas del Señor, porque somos de Dios. Por lo tanto, esa agua de vida debe ser la que nos vaya alimentando, nutriendo y vaya permitiéndonos cada día fortalecernos en Cristo Jesús. Hermanos queridos, esta es la segunda parte de lo que es nuestro estudio, de lo que es nutrir y fortalecer, y con la ayuda de Dios eh, vamos a seguir avanzando. Ya el día viernes vamos a tener algo más sobre esto, eh, pero ya, estas fueron las dos clases de esta semana. No pudimos estar todos los días, pero sí por lo menos estas dos clases que nos ayudan a comprender lo que es renovar nuestro espíritu en esta etapa número 2. Hoy vimos que debe nutrirse nuestra vida para que crezca, para que haya vida. Si estancamos el fluir del espíritu, no habrá vida. Todo se secará, todo morirá. Pero nosotros debemos hacer fluir esa agua y llene nuestro corazón. Así que hermanos, Dios nos ayude a comprender y a entender todo esto para que sea de bendición y ayuda espiritual. Vamos a orar para pedir al Señor en base a esto, y que podamos cada día crecer eh, en nuestra vida espiritual para que Dios nos renueve en todo momento. Buen Padre eterno, Dios de infinitas misericordias, aquí estamos una vez más, dándote gracias, porque tú, Señor, nos enseñas, nos muestras lo que deseas para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, después de ser preparado, después de ser limpiado de todas las cosas que no sabemos que nos hacían daño, ahora se nutra, ahora tome firmeza en ti, Señor. Primeramente, como lo decíamos en la sesión anterior, que sepamos que todo lo que debe nutrirnos, todo lo que debe llenar nuestro corazón, debe ser tú, porque te pertenecemos a ti. Tú eres el alfarero, el maestro, el que nos moldea, el que nos hace vasijas aceptables. Y dentro de esas vasijas, Señor, debe estar tu Espíritu Santo llenándonos de agua de vida, Señor. Agua que fortalezca nuestra vida espiritual, agua que nos permita que crezcan esos árboles frondosos llenos de dones y frutos espirituales, donde tu gloria, tu presencia se manifieste con poder en nosotros, donde cada día nos renovemos y no pensemos que porque en un momento pudimos sentir tu presencia, con eso nos basta, sino que esto es un trabajo diario. Esto es un trabajo donde tenemos que cada día buscar sacar lo que no corresponde de nuestro corazón, y esto en base al crecimiento y a la madurez espiritual, y permitir que solamente fluya el río de agua viva que tú nos brindas. Por eso, Señor, sigue ayudándonos, sigue bendiciéndonos. A todos los que escuchan esta enseñanza, Dios mío, que permitan ellos que el río de vida que tú tienes, donde el alimento fructifica, Señor, donde la vida fluye, Dios mío, pueda ser en sus corazones. Porque esa agua proviene de la fuente que es perfecta, la fuente correcta, la fuente que todo lo puede, que eres tú, Señor. No son fuentes de la vanidad de este mundo, no son fuentes del engaño de este mundo, no son fuentes que son temporales y que quizás en alguna forma pueden brindarnos alegrías, pero todo temporal, Señor. La fuente de vida eterna eres solo tú, Señor. Y por eso pedimos que tú nos llenes de esa agua de vida, que corran ríos de agua
de vida sobre nuestros corazones. Salten para vida eterna. Ayúdanos a renovarnos espiritualmente. Ayúdanos a nutrirnos y fortalecernos cada día en ti, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Quédate siempre con nosotros y bendice a nuestros hermanos que han escuchado esta enseñanza. Gracias, gracias y mil gracias, Señor. Gracias por haber escuchado esta enseñanza y vamos a despedir para ya dejar ya esta enseñanza del día de hoy. Buen Dios Padre eterno, Señor, en tu presencia pido el perdón de mis faltas. En esta hora, Señor, quiero darte gracias por este tiempo de estudio. Bendícenos cada día y ayúdanos, Señor, siempre a tener presente que debe haber una renovación espiritual en nosotros. Gracias por todo lo que nos brindas. Quédate siempre a nuestro lado. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y un estudio más para dar crecimiento y renovación espiritual en nuestros corazones. Bendiciones para todos. Chao, chao, gracias.